Hola, buenas noches. Gracias a la Fundación OSDE por la invitación y gracias a ustedes por venir. Miren que siempre es una incógnita. ¿Vendrán o no vendrán? Bueno, vinieron, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad que es un placer poder tenerte hoy en Bahía Blanca con nosotros. Para mí también. Estar con este auditorio colmado de gente. Realmente es muy lindo poder disfrutar de esta conversación o este café con Sacheri. Sí, menos mal que me traje otra camisa. Hubiera sido muy feo. Que a veces me ha pasado que estoy con una camisa y con la misma. Pero no. Cumplí. Sí. Esa foto que te hacen a veces es para un diario, debe ser eso. Ay, ponete, te dice el fotógrafo, una pelota y los libros. La cara es, te quiero matar. Mirá cómo me estás haciendo quedar. Esto es para demostrar que es efectivamente un café con Sacheri. Ven, tenemos el café. Gracias. Así que bueno, como fue anunciada la actividad, esto es una entrevista pública, íntima con Sacheri. La idea es que yo converse un poquito con él y que después el público se anime a hacerle preguntas de lo que quieran. Sí, en realidad cuando pensamos la charla es así, no es una charla, es una conversación. Para eso necesitamos que ustedes se prendan a participar también. Vamos a empezar nosotros, pero después súmense. Bueno, viendo la escena de la película que acabamos de observar, voy a meterme un poquito ahí, donde Pablo, la persona interpretada por Francella, habla de la pasión, y es una de las escenas más memorables para todos de esa película. Sin embargo, me da la sensación de que únicamente nos quedamos con que la pasión tiene buena prensa y siempre es positiva. Sí, cuando armamos esa escena con Campanella, bueno, en realidad siempre pasa, cuando vos escribís algo, lo escribís pensando en tus propias cosas o con tu propia interpretación y después la gente lo interpreta como le parezca o como le salga. Y a veces no coincide. Y ese es un caso porque cuando pensamos esa escena con Juan, nosotros pensamos la pasión. De hecho la palabra pasión, su raíz etimológica es padecimiento. La pasión de Cristo tiene que ver con el padecer, con el sufrimiento, no con el festejo, la alegría. Y en realidad de lo que habla esa escena es de que somos esclavos de nuestras pasiones. Y de hecho el personaje de Francella empieza hablando de su alcoholismo. Y después pasa a hablar del personaje de Darín y de su pasión inútil por una mujer que se va a casar con otro. Y recién después la escena cae en esto de, ojo que estuvimos viendo a este tipo y leyendo sus cartas sin entender nada, y está tan apasionado por un equipo de fútbol que a lo mejor si lo vamos a buscar a la cancha lo encontramos, que es lo que a vos te conduce después a esa escena en la cancha de Huracán. Pero no sé si es por la etapa que nos ha tocado vivir o qué, pero en general creo que es eso, Pablo, la buena prensa que tiene la pasión. Y en estos días estamos todos tenemos un presente, los lugares horribles a los que te puede conducir la pasión, pero no hablamos. Igual que una pasión ilimitada te lleva a situaciones como la que se vivieron el sábado. Así como en la película, uno podría pensar, ese asesino, violador, también tiene una pasión por esa mujer a la que destruye. Y es cualquier cosa menos algo lindo, esa pasión que destruye toda una serie de vidas en esa película. Y hablando de pasiones, por ahí me voy a meter un poco en tus pasiones. ¿Qué es más fuerte para vos? ¿Tu pasión por escribir o tu pasión por Independiente? Y me lo preguntás hoy que perdimos ayer con Lanús. No sabría... No estoy seguro de poder jerarquizarlas. Sí, son dos pasiones grandes, porque aparte las dos me conectan con cosas mías profundas.
Independiente para mí tiene mucho que ver con mi niñez y con mi papá. Yo lo perdí a mi viejo de muy chico. Un gran viejo, un gran padre, pues no siempre pasa, siempre hago esta aclaración porque a veces uno pierde familiares que tienen más peso o menos peso, y mi viejo realmente lo tenía. Cuando yo tenía 10 lo perdí. ¿Y qué llegué yo a compartir con él? Jugar al fútbol y mirar juntos a Independiente. Entonces, inevitablemente me conecta con esa cosa profunda, y ustedes sean del club que sean, les guste el fútbol, el básquet o lo que sea, pueden hacer esa hilación. Digamos, hay cosas que te conducen a algo muy básico. Independiente tiene eso para mí. Ahora me conecta con mis hijos, mucho más que con mi padre, pero la conexión afectiva sigue existiendo, sigue siendo igual. Sigue siendo la misma. ¿Y qué situaciones o personas son las que te empujaron a ponerte a escribir? O tener la necesidad, imagino, de escribir. Mira, yo empecé a escribir tarde en el sentido de muchos escritores, muchas escritoras ya de la adolescencia arrancan con esto de escribir. Y probablemente entre ustedes haya gente que lo hace y es una práctica que los acompaña siempre. Yo no, yo siempre leí. Me encanta leer. Voy a poner un poco más. Así nos vemos un poco más. Aparte de uno con la camiseta del rojo ahí. No, pero era en general, no era solo para verlo a él. Siempre me gustó mucho leer, pero cuando tenía 24, 25 años, en el momento no lo pensé de esta manera, pero con mi mujer estábamos empezando a pensar en la posibilidad de ser padres. Lo hicimos después, somos gente que se toma su tiempo. Pero fue muy movilizante eso para mí, por esto que les contaba antes, esto de disponerme a ocupar un lugar fuertísimo. Para mí, ¿cómo ser padre? Con una carga solemne, ardua y trágica también, porque yo pensaba, ¿y si yo tengo hijos y les pasa lo mismo que pasó a mí? No es muy tranquilizador como concepto. Entonces me costaba mucho dormir y de la nada empecé, ¿vieron como el que cuenta ovejita? No sé si hay alguien que cuente ovejita, me parece bastante pavo contar ovejita, contar 3 ovejas y te distraes, me parece a mí, pero bueno. Yo me ponía a inventarme cuentos, verlos sobre todo, mientras trataba de dormirme. Y lo que empecé a hacer fue a levantarme y escribirlo. Y no hacía nada con eso, no era que yo quería ser escritor. Ahora me encanta ser escritor, no es que no me guste, no, me encanta, pero no era que yo era profesor de historia, iba a ser licenciado en historia, mi plan de vida era ese. Y yo escribía los cuentos y los dejaba ahí. Mi mujer los agarraba y decía, che, ¿qué es esto? Nada, unos cuentos que escribo. ¿Los puedo leer? Bueno, sí, pero no me digas nada porque es complicado, porque vos pusiste mucho y lo das a leer, y si te dicen que le gusta, vos decís, ¿qué me vas a decir? Pero si no le gusta, te morís. ¿Cómo? No le gusta a mi mujer, ni siquiera a mi mujer le gusta esto. Y yo le decía, no haga nada con esto, déjalo ahí. Y mi mujer me decía, sí, quédate tranquilo. Y se lo empezó a pasar a todo el mundo. Amigos míos, amigos de ella. Me acuerdo una vez, llegué a un cumpleaños, ¿vieron esos cumpleaños que no son de un amigo tuyo, sino que son de un amigo, hay un montón de gente que no conoces? Y vienen 2 que yo no conozco y me dicen, ¿vos sos el escritor? Y yo la miro a mi mujer, que me mira con cara de ángel de la otra punta, y dice, hija. Pero claro, los amigos también, che, tenés que hacer algo con esto, tenés que hacer algo con esto. Yo pensaba, ¿qué voy a hacer con esto? Eran cuentos, pero algún cuento eran de fútbol, porque no es que yo dije voy a escribir cuentos de fútbol. Pero estaba también esa cosa que yo les contaba de mi viejo y mi niñez,
Y mi mundo, porque digamos, ¿qué me gustaba a mí hacer cuando tenía 20 y pico de años? Ir a la cancha, jugar al fútbol y leer. Bueno, ¿qué me gusta a los 50 años? No he evolucionado demasiado, vamos a ver. Entonces por eso apareció el fútbol y estaba el programa Alejandro Apo y me y dale, y llevarle los cuentos a Apo y llevarle los cuentos a Apo, bueno, y ahí arrancó. Como verá, cada pregunta tuya, Pablo, yo a los 20 minutos, así que... Me parece espectacular, te vienen a escuchar a vos. ¿Y cómo fue que llevaste los cuentos a lo de Apo? ¿Fue por insistencia de tu mujer? Fue motivado por ese oscuro sentimiento. ¿Vieron esas situaciones en las que vos decís, te voy a demostrar que tengo razón? Vas a ver que no va a pasar nada con esto. Entonces, cargado de rencor y malos presagios, yo en esa época daba clase, entre otras cosas, en la Universidad de Buenos Aires, en económicas, ahí en la avenida Córdoba, en Capital, enfrente de Facultad de Medicina. Y Continental, la radio donde laburaba Apo, estaba en Rivadavia al 800, ahí nomás, 6-7 cuadras. Y yo dije, voy a agarrar, de callado, voy a agarrar 3 cuentos. Tenía poquitos cuentos y algunos de esos poquitos eran de fútbol. Los imprimí, los metí en un sobre a Pablo Madera, le puse todo con afecto, le metí una carta explicándole a Apo, mirá, soy uno que te escucha de vez en cuando, te escucho cuando voy a jugar al fútbol los sábados a la tarde, sé que lees cuentos de fútbol en tu programa, no soy muy bueno promocionándome, así que era más o menos eso la carta, y lo llevé. Y llegué a la radio, claro, estoy hablando del año 96, no había internet, no había nada, entonces entro y había un enorme mostrador y el portero, digamos, el conserje de la radio tenía detrás un enorme mueble con un montón de casilleros con los nombres de los programas. Yo digo, traje esto para el programa Todo con Afecto. Ah, sí. Lo tiró en el casillero de Todo con Afecto y dije, listo, ya está. Y el sábado siguiente, nada. ¿Viste? Escucho el programa, ¿no? Nada. Y yo pensé, ¿viste? Y el sábado posterior, salgo de dar clase en la facultad, porque me tocó un sábado, y prendo una radio portátil, que me había llevado, digo, a ver si un poco de esperanza tenía, digo. Y escucho, claro, yo ahora me acostumbré, pero que te nombren en la radio. Y estaba Apo leyendo la carta que yo le había mandado. Y dice, bueno, termina de leer la carta, dice, bueno, me mandó unos cuentos y vamos a leer uno. Dice, vamos a leer, me van a tener que disculpar, que es uno que tiene que ver con Maradona, capaz que alguno lo ubica. Justo una pegada también, porque Apo lo ama a Maradona. Entonces, y yo me acuerdo que la llamé a mi mujer. Ya había nacido mi hijo, el mayor. La llamo y le digo, pon un cassette y grabalo. Claro, porque yo quería tener el recuerdo de la vez que leyeron una cosa mía y dijeron Eduardo Sacheri en la radio. Fin de mis expectativas. Y me lo quedé, me acuerdo, ahí en Económica, escuchándolo. Y raro, con la música, la voz de él, era todo. Y así empezó, ni más ni menos. Y yo después, cuando tenía otros 2 o 3 cuentos de fútbol, de nuevo, me iba arriba del 800, yo soy de Castelar, estoy a 40 kilómetros, no estoy lejos de Capital. Iba, lo dejaba, pin. Y Apo decía, tengo más cuentos de Sacheri, y no nos conocíamos con Apo. Capaz que soy medio quedado. No, porque yo lo pienso ahora y decís, bueno, capaz que vas, te presentás y mirás, soy fulano, vos me lees a mí, nos tomamos un café. Está bien también. Y yo nada. Lo conocía por el 99. Ya llevaba leído como 15 cuentos míos el tipo. Y ahí nos conocimos porque él me llamó. Me dijo, che, te quiero conocer. Bueno, dale. ¿Y la primera publicación fue en el año? 2000. Y precisamente le pregunto a Apo,
Porque claro, sin querer, yo había escrito como 30 cuentos en esos años, la mitad eran cuentos de fútbol, ya los había leído todos Sapo en la radio. Entonces, es un libro radial, el primero, que es Esperándolo a Tito. Fue todo emitido por radio antes de ser libro. Pero claro, cuando yo fui a Galerna, que es la editorial que me publicó primero, este paso dificilísimo, que todavía sigue siendo re difícil, de que sos un desconocido, vas con un material y te lo publiquen. Claro, cuando yo llegué dije, soy un desconocido, pero son los cuentos que lee Apo en la radio. Ah, sí, vení, sentate. Pero no solo eso, como Apo lo siguió leyendo, se vendió ese libro. ¿Viste? Porque no solo es, ya que te publiquen es un desafío enorme, pero que se venda también. No era que se vendía una locura, pero se vendía. ¿Y a partir de qué momento te sentiste escritor? ¿O pasaste de tener menos horas de docencia para dedicarte a escribir? Mira, fue gradual, porque con esto vieron que los profesores tenemos como un montón de escuelas y un montón de cargos, y entonces vos podés, bueno, dejo la escuela de los viernes a la noche, dejo la escuela de los jueves a la tarde, dejo la universidad tal. Y entonces, y lo de los libros de entrada era nada, me refiero económicamente. Y después, pues decís, uy, mirá, nos vamos de vacaciones con lo de los libros. Y después sí, nos cambiamos el auto. Le estoy hablando, años pasaron, no es que pasó todo junto. Y entonces llegó un momento que la balanza fue vivir más de los libros y del cine, porque eso también, o sea, con los libros solo es muy difícil, porque el mercado literario es muy pequeñito. Pero con el cine es distinto el asunto. Y entonces ahí yo tengo una formación muy de familia gringa inmigrante, entonces yo, que no está bien, pero yo me siento escritor desde que mi familia come gay. Y está mal, porque, pero en serio lo digo, porque vos capaz que no publicaste nada, vi otra cosa y te sentís escritor y está bien. Pero a mí me pasó eso, es decir, bueno, empecé a poner en los hoteles profesión escritor, cuando, no, los acheri comen de acá, ponemos acá. Bueno, como comentabas, el cine fue un impulso enorme. Y te iba a preguntar, bueno, porque todos sabemos que El secreto de sus ojos está basado en tu novela, ¿cómo es el proceso creativo de ser co-guionista? Imagino que debe ser distinto al de escribir una novela. Es muy, muy diferente. Ahí vos te das cuenta que el libro, una vez que vos lo escribís, ya no es más tuyo. Y no es más tuyo, Y si el lector o la lectora dice, ah, para mí tu libro dice tal cosa, vos no podés decir no. ¿Sí? Bueno, para mí dice otra cosa. O cuando yo lo escribí pensé en tal otra cosa. Pero es así. Pasa que, claro, pongamos, si con alguna cosa que yo haya escrito y que ustedes hayan leído, queda en el comentario nuestro. Pero cuando vas a hacer una película, es más difícil, porque el director, su versión de tu historia es la que él tiene en la cabeza, no la que vos tenés en la cabeza. Entonces tu primera reacción muy humana es decir, no, pará que el libro dice otra cosa. De hecho, en el libro no hay una cancha de fútbol donde van a buscar un asesino. Eso se le disparó a Campanella. Y ahí es donde vos tenés que decir, bueno, a ver, si a mis personajes les hubiera pasado esto, van a la casa de la madre del asesino y encuentran unas cartas, ¿qué hacen después? Y entonces ahí es como que vos, o esa es mi solución al menos, y bueno, a mis personajes, ¿cómo reaccionarían frente a esto que me está planteando Campanella? Así, así, así. Bueno, dale, entonces por eso hacen eso de que
van, se meten a la casa, pero mientras el personaje de Darín se mete a la casa, el de Sandoval se va al almacén de la esquina y se compra un whisky y se lo va tomando del pico, entonces ya llega mareadito a la casa y se afanan las cartas, y entonces el juez cuando vuelva le dice de todo. Bueno, es como te vas poniendo de acuerdo, pero es muy desafiante para vos que escribiste el libro, escribir. Es más fácil vender los derechos en un punto. Vos vendés los derechos y el guión lo hace otro. Y después vas a la película y bueno, está la película. Y como lo que pasa es que yo no quería sentarme a ver la película y agarrarme la cabeza y decir, uy Dios, lo que hicieron. ¿Vieron que a veces le pasa a uno que leíste un libro que te gustó y ve la película y decís, madre de Dios, lo que armaron con él? Entonces yo no quería que me pasara eso. Y no me pasó con El secreto de sus ojos, no me pasó con Papeles en el viento, y espero que no me pase con la que estamos haciendo ahora, que es La noche de la usina, que es mi última novela, que la estamos haciendo ahora. ¡Uah! Bueno, primicia. Interpretación mía, sos un poco celoso de tus personajes porque elegís siempre acompañar como co-guionista para que no los deformen. Y a mí me gusta. Y aparte, ¿sabes qué? Es como un pacto con el lector del libro. ¿Viste? Es como... Sí, bueno, yo lo escribí, vos lo leíste, nos armamos más o menos una idea. Porque cuando vos lees un libro, tu vínculo con el libro y con los personajes es más fuerte. Porque te lleva más tiempo leer un libro. No estoy haciendo una competencia libros versus cine. A mí me encanta también el cine, pero es distinto. Vos una película que te entusiasmó, ¿cuánto le pones? 2 horas. Un libro te lleva necesariamente más horas. Y lo agarrás y lo dejás. Y estás a lo mejor haciendo algo y dices, ahora cuando llegue a casa... O te pasa a lo mejor que un pedazo de un libro que te gustó lo leíste en el colectivo y vos te acordás de dónde leíste los pedazos del libro, porque está totalmente vinculado con tu vida, y eso para mí tiene un valor. Y si vos después la película no tiene nada que ver, te sentís como defraudado, ¿o no? Sí, totalmente. Entonces me parece que estar en el medio, que te da laburo y te agarras unos venenos de novela también, porque hay cosas que te dicen que vos negociás, y como en toda negociación, ganás y otras perdés, como en la guerra. Y yo todavía hoy me pasa con El secreto de sus ojos, que le fue genial, nos ganamos el Oscar, bárbaro, me abrió un montón de puertas, la película, que yo qué sé, genial. Y hay un par de escenas a mí no me gustan nada, pero nada. La estamos viendo en casa y mi mujer ya sabe. ¿Vieron cuando la pasan por la tele y vos te quedás medio enganchado viéndola? Bueno, yo me quedé enganchado viéndola. Y cuando llega un par de escenas hago, tácate, cambio. Y ya la tengo cronometrada y cuando pasa el minuto y medio, la vuelvo a poner. Mi mujer ni pregunta, pero sabe que... después si hay tiempo les cuento. Pero por esto que les digo de, no, loco, mi personaje acá no haría de esto. Después si hay tiempo les digo, bueno. Bueno, recién nombré... Primicia. Nada, porque ya lo conté. Trabajo de tribunales, lo amaba. Era un pibe, pero era re pichón, pero me encantaba laburar ahí. Me fui de ahí como para ganar unos mangos más y juntar plata y casarme. Pero para mí fue un duelo muy grande. ¿Saben a dónde me fui a laburar? En el 91, a un videoclub. Insisto, si necesitan asesoramiento, están pensando en un negocio... Y durante unos cuantos años yo soñaba que volvía a laburar en tribunales. Yo escribí esa novela y no soñé nunca más con volver a tribunales. Porque lo cerré. En el momento, ¿no? Que voy a escribir la novela para... Voy a escribir la novela porque escribí la novela. O pongamos otro ejemplo. Sale la película El secreto de sus ojos. Una explosión de entrevista, te conoce la gente por la calle, ganás plata. Y es como un viento que te lleva. Y vos decís, pero yo tengo ganas de esto.
Y no sé si tengo ganas. Obviamente la plata me viene bien, pero... ¿Y yo digo, qué me importa a mí en la vida? Mi familia, mis amigos, mi barrio, Independiente. Papeles en el viento. Lo que sé, perdón que es medio en código para lo que lo hayan leído. No es que cuando yo escribo Papeles en el viento estoy diciendo voy a volver a las bases de mi vida. Pero pasan 2 años y decís, ¿qué me pasaba a mí en el 2010? Y me pasaba todo esto. Entonces es como una mezcla entre imágenes que te asaltan y te parecen piolas, pero en que te parezcan piolas hay algo que habla de vos, que no tiene nada que ver con la historia, sino... Y yo soy muy de cranear el proyecto, o sea, lo pienso mucho antes de ponerme a escribir. Hay gente que no, gente que se larga a escribir y se enfrenta, se empasta, se empantana mientras escribe. Como yo no quiero que me pase tanto eso, me armo toda la historia en la cabeza. Tiene que ver con una cuestión de neurosis personal también. Me gusta tener como clarito lo que va a pasar, ya que en la vida no me pasa, que me pasa en los libros. Como verán sus preguntas también, usted me pregunta una cosa y yo hablo 14 minutos. Así que, con 2 preguntas más, nada, alguna vez. Acá. Buenas noches, Eduardo. Te quería consultar porque ya dijiste que sos muy exigente con la visión de las imágenes de la película, de tu novela. Te quería preguntar qué opinión te merece la versión que hicieron norteamericana, que creo que se llamó Secretos de una obsesión, algo así. En español se llamó Secreto de una obsesión, en inglés le pusieron The Secret in Their Eyes, o sea, usaron el mismo nombre que habíamos usado nosotros. Esa ya ahí fue distinto, porque para que en Hollywood te compren tu guión y hagan la remake, como que ellos se reservan el derecho de cambiarlo como se les cante. ¿Pero eso implicó venta de derechos? Sí, venta de derechos, eso sí sería, viste, como lo que dije que no me gusta hacer acá. Pero ahí era medio como una condición que o se hacía así o no se hacía. Y el guión era de Campanella y mío, era de los dos. Y a Juan le parecía bien, y a mí también me parecía bien desde el punto de vista económico. Viste, me venía muy bien vender los derechos, pero a sabiendas de que iba a ser otra cosa que nada que ver. Y realmente es raro porque tiene algunos diálogos que son exactamente iguales a como yo lo creé en un cuadernito y lo está diciendo Julia Roberts y Nicole Kidman. Y hay otra cosa que no se parecen en nada. Me parece que salió una película muy fría y con poco humor. Que nuestra película me parece, perdón que le encuentre una virtud, pero si bien es una cosa muy trágica, hay momentos que te mata de la risa. Y después te incomoda porque al mismo tiempo es una historia trágica, pero me parece que esa ensalada, que a lo mejor es muy propia de un país como el nuestro, en la cabeza más ordenada de los estadounidenses no entró todo. Pero igual, viste, yo la veo, a Laura Julia Roberts, sí, yo la fui a ver al cine para que dijera, viste, que terminara Julia Roberts y dijera, Basset on the... Tengo muy buena fonética en inglés, como era. No sé si te he respondido. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bueno, notamos que sos un lector muy apasionado, muchos de nosotros seguramente también. Y lo que espero que lo compensen con otras virtudes. Quería consultarte, y seguramente también muchos queremos saber, ¿qué estás leyendo últimamente? Y sobre todo, ¿qué libro nos podés recomendar que te haya gustado mucho este año? Es difícil recomendar libros, como recomendar música, ¿vieron? Es complicado, porque tenés que conocer el gusto de la persona. En este momento acabo de leer Kentucky's de Samantha Schweblin. Es una novela que salió hace poquito. Estoy leyendo en papel una novela de Laura Restrepo que se llama Los Divinos,
que salió hace nada, y como es de la misma editorial que la que publico yo, me lo regalan. Ustedes van a ver en mis recomendaciones que hay mucho Alfaguara, porque es la que publico yo y me lo regalan, entonces leo más de lo que me regalan. Pero en general tengo siempre un libro en papel, un libro en electrónico y un audiolibro. Voy como con los tres al mismo tiempo, para distintos momentos. Cuando mi mujer se pudre de la luz prendida el velador, paso del libro en papel al electrónico, y cuando ando por acá caminando, viajando y esas cosas, escucho mucho audiolibro. Hace poquito que empecé una linda... Yo no le tenía mucha fe y es lindo que te lean. De lo mejor que leí este año, mejor dicho, que escuché, pero fíjate que te digo, lo leí, una novela del mexicano Guillermo Arriaga que se llama El Salvaje. Se llama la novela, salió publicada hace 2 años, un ladrillote así. Muy buena novela. Muy dura al principio, medio truculenta, te golpea. La primera 40-50 páginas, viste, cuando te sopapea. Si te bancás eso, está muy buena después. No sé si más o menos con eso. Igual... y hace nada leí una que se llama Tigres de Cristal, de un español que se llama Tony Hill. Hill como colina en inglés, escrito así. O sea, no Hill como uno escribiría Hill en español, sino Tigres de Cristal, ambientada en Barcelona en los años 70 y en la actualidad, medio policial, muy buena novela también. La verdad que leo mucho, el laburo mío tiene esa ventaja, tengo bastante tiempo que uno intercala escribir con leer. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo te quería preguntar sobre un cuento que fue el primer cuento que leí tuyo, que lo nombraste hoy, me van a tener que disculpar. ¿Qué te pasó a vos cuando escribiste ese cuento? ¿Qué sentiste vos? Mira, yo lo escribí en el año 96, ese cuento. Cuando habían pasado 10 años de México 86 y Maradona volvía a jugar después de una suspensión. Creo que volvía, yo como no soy de Boca, los que sean de Boca se van a ubicar mejor. Creo que fue cuando volvió a Boca que se pintó de azul y amarillo la cabeza, esa vez. Y claro, para todos los futboleros fue como de nuevo el ave fénix resurgiendo de sus cenizas. Y fue una mezcla de alegría porque al flaco pareciera que se encaminaba, sospechas de que iba a durar poco, melancolía por sospechar que iba a durar poco y gratitud por decir, no, pará, yo me quiero quedar con esto que pasó y con algo que me pasaba, que yo no hablaba del tipo por una cuestión de lealtad. Hay un montón de cosas de él que no me gustaban, pero yo en los asados me quedaba callado y decidí ponerlo por escrito pensando que nunca jamás nadie iba a leer eso. Lo llamativo es que hoy en día cuando pasa algo con Maradona me llaman y me preguntan y yo sigo contestando lo mismo. No, mira, no. Y hay gente que eso lo interpreta como que a mí me encanta todo lo que dice, todo lo que hace, y nada que ver. Si no es esto de no, Fra, yo le debo ese mundial, ese partido contra Inglaterra, listo. Mi pacto es de este tipo, no hablo. Punto. Un poco eso. Eduardo, en la novela de La Pregunta, vos hablás del personaje del asesino con su origen en Tucumán, si mal no recuerdo. Y después en la versión cinematográfica, y me acuerdo porque viví ahí en Chivilcoy, hacer referencia a que el personaje es de Chivilcoy. Sí. La pregunta es, ¿por qué ese cambio? Y en la novela son de Tucumán, pero en la película ponerlos a hablar con acento tucumano era un lío, porque aparte el asesino es un español que intenta hablar en castellano argentino, y hacerlo hablar en castellano argentino tucumano era un lío. Entonces buscaron más bien un acento bonaerense que fuera más, o relativamente más fácil de sacar. Entonces,
en realidad, una de las cosas por las que yo escribo es para mandarle mensajes a gente que a mí me interesa. Ejemplo, cuando yo estudiaba en la facultad, con mis amigos de la facultad, estudiábamos en un bar que se llama, en Morón, que se llama Robertino. En la película hay un momento donde el personaje de Franchella se va a tomar, y entonces creo que es Irene la que dice, fíjense en Robertino, y le dicen, no, en Robertino no está. Yo eso lo puse para que mis amigos y mis amigas de la facultad, cuando vieron la película, dijeron y efectivamente salieron de la película y de lo único que me hablaron fue hablar de Robertino. Bueno, yo le conté hace un ratito el primer cuento que leyó Apo, que fue Me van a tener que disculpar, que yo le hice a mi mujer que lo grabara, volví a casa, la llamamos a mi vieja, lo llamamos a los viejos de ella, bueno. Y pasó, bueno. Al sábado siguiente lo íbamos a bautizar a mi hijo mayor, el que acaba de nacer. Y entonces no me iba a jugar al fútbol por obvios motivos. Me pareció políticamente incorrecto dejar el bautismo a cargo de mi mujer y el resto de la familia. Lo evalué, pero me pareció un exceso. Entonces, 2 o 3 de la tarde, estoy ahí cambiándolo al tipo. Obviamente lo pongo de punta en blanco, lo levanto, se vomita todo. Lo vuelvo a cambiar y estaba puesta la radio. Y estaba el programa de Apo empezando, ya había leído un cuento, no sé de quién era el cuento, el sábado siguiente les digo, y pasa el mensaje de los oyentes, y uno llama y dice, hola Alejandro, soy fulano, te quiero preguntar de qué libro es el cuento que leíste el sábado pasado, el de Maradona, porque no alcancé a escuchar qué libro está. Y yo estaba arando el campo, acá en Chivilcoy, y paré el tractor para poder escuchar como me jodía el ruido del motor. Y yo estaba escuchando y digo, un lector. O sea, era el primer tipo que no me debía nada. O sea, es muy fuerte eso en realidad. Porque hasta ese momento era mi mujer, mis amigos, bueno, Apo, pero era otra cosa. Pero este que había llamado, nada. Entonces fue como una cuestión de gratitud para mí, mi primer lector de Chivilcoy. Un poco. Entonces lo metí eso para decírmelo a mí mismo, porque en realidad el año pasado fui a dar una charla a Chivilcoy y se lo conté, ¿viste? Porque me preguntaron naturalmente qué pasa con Chivilcoy. Hola, sí, Eduardo, lo que te quería consultar es, vos recién hablabas del proceso creativo, sí, de tu proceso creativo, que comienza con imágenes. ¿Hacia qué género generalmente esas imágenes te llevan? ¿O en qué género te sentís más cómodo? ¿Vos dices en el cuento o en la novela? Cuento, novela, policial. Mira, depende de lo que se me ocurra. Porque si a vos se te ocurre, o una historia es como un golpe, no sé, te doy un ejemplo, y vuelvo a un ejemplo de algo mío. Año 95, o no, 96, yo estoy escuchando en la radio que están viniendo los jugadores de la selección de Pasarela para un partido eliminatorio. Y un movilero le pregunta, no me acuerdo a quién, pero imagínense Simeone, Batistuta, no sé, alguno que jugaba en ese momento, le pregunta, ¿y estás contento de venir a jugar en la selección? Esas preguntas medulares que a veces tienen los mobileros. Y yo pienso, ya me acaba de tomar un avión desde la otra punta del mundo, más bien que tiene ganas. Y aparte, ¿cómo no va a tener ganas de jugar a la selección? Habría que ver si tiene ganas. Si lo llaman los amigos y dicen, che, venite porque te necesitamos. Y se me ocurre una imagen que es un tipo con un bolsito al hombro que entra a las canchas de un sindicato
gritando, aguanten que ya llego. Ese es el punto culminante de un cuento Yo esperando a Tito. Pero es un grupo de tipos, necesitan que una estrella venga a jugar con ellos y lo están esperando y el tipo no viene. Y se van haciendo la máquina, la cabeza de que se fue a jugar a Europa, se llenó de plata y se olvidó de nosotros. Y la duda de viene o no viene. Pero eso no da para una novela. Porque es así. Puede ser lindo o no, puede contarlo bien o no, pero son un grupito de personajes, un hecho. Eso es un cuento. Yo traté de escribir un cuento con la historia del secreto de sus ojos y fracasaba todo el tiempo. Porque pasaban un montón de años. No pueden pasar un montón de años en un cuento. O tenés que ser un maestro del género para que funcione. Yo no lo soy. No, hay una maduración, hay un desgaste, hay cosas que tiene que haber una densidad. Cuando aparezca la jaula, vos tenés que decir, pucha, pasaron 25 años, el tipo lo tuvo en una jaula, y yo en un cuento no te podía generar esa sensación. Yo te tenía que agarrar con los personajes jóvenes, con una situación, y llevarte largamente hasta la jaula. Y es una novela. Yo creo que se te impone un poco por la historia que querés contar. Hay una historia que es un ratón y hay una historia que es un elefante. Y no es una más importante que la otra. Pero hay historias que vienen comprimidas así en tu cabeza, o sea, en la cabeza creativa del que sea. Para mí funciona así. Ahora, también te digo, últimamente a mí se me ocurren más novelas que cuentos. O se me ocurre menos cuentos. O estoy más viejo y necesito una historia, desgranarla con paciencia. Y eso es una novela. Capaz que es eso, no sé. No se escucha. Hola, sí. Eduardo, mencionaste Papeles en el viento. Y bueno, allí se cuenta una historia que a mí particularmente me emociona mucho. Y conociendo tu pasión por Independiente, por ir a la cancha, pensaba si las características de estos personajes en alguna medida tienen similitudes con algunas personas reales. Si hay de repente en alguno de ellos, no sé, conexiones con algunos de tus amigos reales de la vida, ¿no? De la cancha. Mira, hay un montón de conexiones, pero siempre son conexiones como parciales. A mí no me gusta tomar una persona de la realidad y convertirla directamente en un personaje, por respeto a la persona además, porque a lo mejor vos pensás que si yo tomo a alguna persona y pretendo convertirla en personaje, capaz que no se siente reconocida, no se siente representada, o se siente denigrada por mi lectura de esa persona. ¿No? Es complicado. Pero a lo mejor tomar un rasgo, tomar una cosa suelta, es diferente. Entonces, suponete, Fernando, uno de los personajes, trabaja en una escuela destruida del Gran Buenos Aires. Si bien es profesor de lengua, es la escuela donde yo di historia durante 15 años. Y otro personaje es un optimista, el ruso, que es un optimista, de eso que es una máquina de hacer macanas económicamente, esos tipos que mango que tocan, mango que destrozan, pero al mismo tiempo es como el motor de ese grupo. Y yo tengo amigos que son así, en sus dos aspectos. O sea, voy a decir que no agarra un mango de este tipo porque lo destruye en medio minuto, pero es el tipo que vos necesitas. O cosas como, por ejemplo, la última escena de la película y del libro, que ellos llevan a la hija del mono por Alsina, en una calle de Avellaneda, y le hacen doblar por Bocchini 5 metros, es como yo le mostré la cancha a mi hijo. Entonces son como mezclitas personales y
Y después mucho invento también. Y después esta cosa que vos estás en la cancha y decís, este hijo de su madre, ¿cómo puede jugar en primera? No sé si les ha pasado alguna vez tener ese pensamiento existencial filosófico y pensar, este burro en lugar de jugar de 9, ¿por qué no lo ponemos de 2? A ver qué pasa. Insisto, no quiero hablar de fútbol el día de hoy porque estoy sensible. Este uruguayo, Silvio, digo, un uruguayo que no cabecea, bueno, perdón, me distraje. No cabecea, no marca, no es uruguayo. Y lo tenemos nosotros. Perdón, me distraje. De nuevo. Sí, no sé quién tiene. Dale. Hola, ¿se escucha? Nada, saludarte, Eduardo, y hacerte una pregunta en referencia a Papeles en el Viento. Ahí muestra demasiado la pasión que tenemos por la pelota, ¿no? Y en referencia al momento que estamos viviendo con lo del clásico, yo te quería preguntar cuál era el límite de la pasión. Si el límite es el grado de educación o es el peso de la ley sobre aquellos que cometen actos como el del sábado. No lo sé. Yo creo que cuando una pasión hace daño, deja de ser lícita. Eso no se puede existir, existe el derecho, pero yo no estoy en esa vereda. No estoy en la vereda de ningún fanatismo y de ninguna violencia. Y me parece que vos hablás del tema de la ley, en el fondo se trata de saber perder. A mí me suele pasar, una de las cosas que me genera mucha melancolía de mi país es que siento que nos cuesta mucho respetar la ley, la que sea. Y en el fondo, si vos lo pensás, cuando vos respetás la ley perdés. Porque está la ley, está tu deseo va para allá, la ley va para allá. Si vos le haces caso a la ley, perdés. Y me parece que vivimos en una sociedad en la que nos cuesta mucho aprender a perder. O mejor dicho, nos olvidamos. Porque cuando yo era chico, te ganaba tu rival y si le tocaba darte la vuelta olímpica en tu cancha, y te tocaba. ¿Qué vas a hacer? Perdiste. Ganaron ellos. ¿Qué hace un chico o una chica de 4 o 5 años que no tiene esto incorporado? Acaba de perder y revolea todo. Yo que de chiquito era muy calentón, mi viejo me jugaba al ajedrez. Me daba ventaja, a veces le ganaba y a veces me ganaba. Cuando me ganaba, yo alguna vez me agarraba una rabieta. Tenía 5 años. En algún momento aprendí que, bueno, mira, una parte del precio de jugar es que podés perder. Y me parece que tenemos un discurso mediático también que convence al fanático de que puede vivir sin perder, o de que perder es inaceptable. Y no, loco, perder es lo que te pasa casi siempre en la vida. No a vos, que sos de tal, a todos. Si vivimos perdiendo. Y así es la vida, o sea, todos acá sabemos que nos vamos a morir. Se puso un poco triste. Pero es así. Podemos hacernos los locos, podemos desatarnos, o podemos decir, bueno, está bien. Al final me va a tocar perder, vamos a tratar de jugar lo mejor posible. Pero me parece que si no nos convencemos mínimamente de eso, creo que vivimos en una sociedad que no sabe perder. Vos fíjate que, no todo, pero un montón de gente de River y de Boca que se convenció que si pierden termina el mundo. Y no termina el mundo. Y desde los medios estuvieron un mes convenciéndolo de que termina el mundo. Por eso es muy hipócrita el planteo de estos días de, ay, mirá qué violenta la gente,
que no estoy diciendo que los medios son los responsables. Son los responsables por lo menos de no remar en otra dirección. Solo de eso. ¿Escucha? Hola. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Si no hay alguna pregunta, quiero... Sí, perdón. No, estoy bien. Después de la última pregunta, o de una o dos preguntas más, quiero pedirle al auditorio y a vos que nos acompañen a escuchar algo. Ah, sí, hacemos tu pregunta si quieres para no dejar los pobres de Garpe. Sí, no, la pregunta era sobre el libro Ser feliz era esto, ¿no? Si realmente el personaje que escribe tiene muchas cosas tuyas, ¿no? Y a su vez de la apariencia, ¿no? Que también a mí me encantó. Ah, mira, ese también, mi hija, yo tengo 2 hijos, un varón y una mujer. Con el varón está más metido en mi literatura por todo el costado del fútbol y por Independiente, y porque de vez en cuando aparece Independiente en lo que yo escribo. Y yo después, en algún momento, cuando mi hija tenía 13, yo pensé, pucha, Clarita no va a estar, cuando yo no esté, no va a tener un vínculo tan fuerte con mi literatura necesariamente, o recién cuando sea grande. Entonces se me ocurrió una historia de un padre con una hija adolescente conociéndose. No es nuestro caso, porque yo a mi hija la conozco de la primera ecografía, pero sí el estilo de vínculo de ellos dos, el humor con el que se tratan y eso es muy de mi hija y mía. Así que sí está recontra lleno de cosas nuestras. Y de hecho, la primera persona que leyó Ser feliz era esto fue ella. Se lo di bien en borrador para que dijera a ver qué le parecía. Dijo, ay papá, esto está lleno de cosas nuestras. Entonces, era para eso. Si querés, Pablo, vemos. Oímos. Cuando me enteré casi no pude decir palabras sobre su muerte, señor Pastoriza. No sé muy bien por qué, aunque supongo que siempre me ocurre eso con las cosas que me lastiman. No puedo nombrarlas mientras me duelen o mientras me duelen mucho o mientras son un dolor nuevo y desconocido, un dolor que busca su sitio en el cementerio de tristezas que todos tenemos en algún lugar del alma. Pero al mismo tiempo supe, desde el momento mismo en que me enteré, temprano, en la mañana, mientras escuchaba la radio al afeitarme, que iba a tener que escribirle estas líneas u otras como estas, Señor. Eso también es algo que me ocurre con las cosas que me duelen. Se me traban en la lengua, pero se me destraban en palabras cuando las escribo. Aunque con la muerte nunca es sencillo, siempre es más difícil con la muerte, señor Pastoriza. Pero si tengo la necesidad, casi la obligación de escribirle por lo menos estas líneas, es por algo que le debo desde hace muchos años y que no pude agradecerle correctamente en su momento. Espero sepa perdonar a medida que yo avance en este relato semejante dilación de mi parte. Digamos que tiene que ver con eso de lo difícil que es lidiar con la muerte, señor Pastoriza, con todas las muertes, pero dicen que nunca es tarde, de modo que tal vez sea este el momento de darle las gracias, mis propias gracias, esas que tengo demoradas desde hace tanto tiempo. Ahora que se fue usted, señor, siento que es el momento de decírselo, de escribírselo, y que como ya apunté es mi modo de decírselo. Usted no necesita que yo le recuerde, señor Pastoriza, esa hazaña de enero del 78 cuando Independiente con 8 jugadores consiguió un empate imposible contra Talleres de Córdoba como visitante y con medio mundo en contra en la final del Campeonato Nacional del 77. Lo ganaba Independiente y lo dio vuelta a Talleres con un gol mentiroso convertido con un manotazo impúdico que el árbitro no tuvo la hombría de anular. Sí tuvo la hombría de echar a 3 jugadores de Independiente que le fueron a gritar su indignación. Y la historia estaba escrita. Todos querían irse llenos de bronca y de impotencia, pero estaba usted, señor Pastoriza. Usted estaba y los detuvo. Los detuvo y los hizo volver. Los hizo volver y les dijo jueguen. Les dijo jueguen y ellos le hicieron caso, señor Pastoriza. Esa noche yo no supe nada. Me habían enviado a Villa Gesell junto con mi hermana a veranear con unos tíos
Esas cosas que pasan que cuando uno es chico no se da cuenta de que lo están engatusando. ¿Cómo era posible que me fuese de vacaciones sin mis viejos ni mi hermano mayor, con lo que a todos nos gustaba el mar? Tendría que haberme dado cuenta de que había una matufia rara con ese viaje a la playa, pero a los 10 años a veces uno se distrae y pierde las marcas, señor Pastoriza. De manera que esa noche yo ni me enteré. Usted estaba con los brazos en alto, frenando a los jugadores de Independiente, arengándolos, sosteniéndolos, y yo dormía como un bendito. Mi viejo, allá en Castelar, fumaba como la chimenea de un acorazado con la radio pegada a la oreja, y yo soñaba como si tal cosa. Fíjese qué barbaridad. Usted mandaba a la cancha a Bertoni, medio lesionado y todo, y yo no me enteraba de nada. El corazón de mi viejo latía al ritmo frenético de la pared que armaban Biondi, Bertoni y Bocini, y yo seguía en la nube más distante de los sueños. Bocini empujaba el balón hacia la gloria y yo roncaba a pata suelta. Mi viejo gritaba en la puerta de casa para que se enterasen los vecinos, y yo como si nada, bien metido bajo la frazada, porque las noches geselinas por entonces eran muy frescas. Recién a la mañana siguiente algún hincha del Rojo me puso en autos de la Hazaña. Yo me sentí raro. Para mí Independiente campeón eran los cantitos con mi viejo, los saltos por la casa, las banderas rojas colgadas de los muebles, no esa noticia trazada a 400 kilómetros de Castelar traída por un desconocido. Pero usted no sabe lo que fue a la vuelta, señor Pastoriza, usted no se imagina. Con mi hermana llegamos de noche y fue mi papá el que nos abrió la puerta. Se lo escribo y lo estoy viendo, señor Pastoriza, alto, levemente encorvado, pelado, la bata que llevaba bien atada a la cintura y que no podía ocultar la ponchada de kilos que había perdido en esos meses. Creo que primero me dio un abrazo, no estoy seguro. De lo que sí tengo certeza, porque me acuerdo de cada uno de los 10 pasos que di, es que me llevó de la mano desde la puerta hasta la mesa del comedor. Vení, tipito, me dijo, vení que te guardé todo. Cosas que tiene la vida. Yo tenía 10 años y él no podía decirme que se estaba muriendo, pero podía ingeniárselas para preparar sobre la mesa todos los recortes de esa noche de fábula del 2-2 con 8 jugadores, señor. La Nación, Clarín, La Razón, El Gráfico, Goles. Entre todas las noticias y las fotos, eligió una para leérmela en voz alta. El gol lo hice con la mano, era el título, y el autor del segundo gol de Talleres confesaba la trampa. Mi papá lo leyó eufórico, airado, saliéndose de la vaina. Era la prueba definitiva de que nos habían currado, y ni así, señor, ni así nos habían podido sacar el campeonato. Y había otro recorte que hablaba de usted, señor Pastoriza, de cómo se plantó y los plantó, y les dijo, jueguen. Y en la noche de enero mi viejo me mostraba cada titular, cada foto, y yo miraba los recortes y lo miraba a él, y miraba las fotos y lo miraba a él. Mierda, que era invencible, flaco y todo, enfermo y todo, medio muerto y todo. Señalaba con el dedo los papeles y el partido se levantaba desde la mesa para que yo lo viera. Los marcaba con el dedo índice y era Moisés abriendo de punta a punta las aguas del Mar Rojo, Adán tocando la mano de Dios, Bocini empujando la bola 2-2 y a cobrar. Usted no sabe lo que era ese hombre, señor Pastoriza. Tengo esos recortes guardados en mi casa. Tal vez alguna vez junte el valor de ir a buscarlos, no lo sé. Temo que si abro la bolsa verde en la que los tengo escondidos se escapen también todas las lágrimas. Pero mi debilidad no tiene que ser ingratitud. Por eso, gracias, señor Pastoriza, por ese campeonato de leyenda que me dio la oportunidad de dar la última vuelta olímpica con mi viejo sobre la mesa del comedor, mientras él le hacía las últimas gambetas a la muerte. Ya ve que no es porque sí que usted se muere y yo me acuerdo de estas cosas. Será más bien que Independiente es un puente que perpetuamente me conduce hacia mi viejo. Y bueno, usted siempre estuvo parado en ese puente. Así que gracias, señor Pastoriza. Gracias y hasta siempre.